y algunos otros aspectos van a tener que ser considerados en este sentido. Eh, Hay que ver exactamente qué tan maltratada está la superficie, ¿verdad? Y cómo, pues, de alguna manera podemos presentar esta solución a modo de que al final obtenga lo que estás considerando. Y esto es algo que es muy importante, principalmente, no solamente por lo que se representa el hecho de que usted va a hacer una inversión, en este caso con el equipo, sino también porque nosotros vamos a garantizarle que la asesoría responderá efectivamente a lo que usted anda buscando. El transporte y el almacenamiento, por ejemplo, de los equipos es crucial. Determinar por dónde se van a mover los equipos, en dónde los van a almacenar o guardar, ¿verdad? Es muy importante para nosotros porque ahí representa uno de los puntos de garantía en cuanto a lo que es la vida útil. Ahí es donde nosotros vamos a hacer precisamente la capacitación o el adiestramiento de cómo es que el equipo luego de cada uso debemos de tratarlo o debemos de darle mantenimiento, ese mantenimiento preventivo que va a quedar en manos definitivamente del operario todos los días. El otro aspecto importante es en el caso de algunos equipos, sobre todo eléctricos, ¿verdad? Conocer cuáles son las disponibilidades en cuanto a conexiones o voltajes, ¿verdad? Y pues vamos a ver, este es un aspecto sumamente interesante, pero a veces juega un papel importante y más en estos momentos, el tema del presupuesto, ¿verdad? A veces pues tenemos algunas limitaciones, ya lo sabemos, hemos estado en algunos casos en algunas industrias, pues no solamente con bajas en la operación, sino también en los ingresos, eso lo sabemos muy bien nosotros, entonces también conocer el presupuesto va a jugar un papel importante. Una vez que hemos hecho el recorrido, podemos empezar ahora sí a pensar en el equipo. Ya una vez que hemos considerado el tipo de superficie, sobre todo los riesgos o inclusive las exigencias que va a tener la limpieza, podemos pensar en cuál es el equipo que empieza a responder a las necesidades que ustedes tienen. Para esto, empecemos por el tipo de restregado. Vamos a contar básicamente con tres tipos, ¿no? El de disco, el cilíndrico y el orbital. Aquí en este punto vamos a ver el disco y el cilíndrico. En el caso del disco, que es el que muchos conocen, pues al final es el que generalmente se acepta como la mejor forma de limpiar. Dentro de sus características principales que podemos anotar como características a tomar en cuenta, es que ejerce una mayor presión sobre la superficie. Entonces, para superficies tremendamente maltratadas o sobre todo severamente expuestas a marcas, por ejemplo, a algún tipo de suciedad que se impregne en el piso, ya sea por contacto, por derrame o simplemente por circulación, pues obviamente el sistema de disco en el caso del fregado, pues va a ser una muy buena opción. Una de las ventajas que tiene es que podemos combinar la utilización de discos PAD con discos de cerda. Y esto es porque en algunos casos, cuando los pisos presentan algún tipo de grieta, pues la cerda obviamente va a tener la facilidad de poder ingresar en las grietas o en las juntas de los pisos y hacer la limpieza, ¿verdad? Cuando el piso es completamente liso, cuando no tenemos mayores irregularidades, pues podemos utilizar el pad, pero en algunos casos, pues podemos considerar el tipo de cepillo de cerda. Una de las ventajas es que podemos hacer varios procesos, no solamente el proceso como tal de fregado, sino que en algunos casos, dependiendo si lo utilizamos con disco pad, podemos variar el color del pad y llevar a cabo, por ejemplo, procesos de pulido, ¿verdad? O de refregado o incluso de decapado. Ahí vamos a tener que pues considerar que la felpa o en este caso el pad tenga un color más oscuro, ¿verdad? Y pues obviamente que su fibra sea un poco más abrasiva. Pero esa es una de las ventajas que tienen los sistemas de fregado a través de disco. El sistema cilíndrico pues combina un aspecto que en algunos equipos está disponible, ¿ok? Una de las ventajas que tiene, pues al final de cuentas, es que podemos combinar el sistema de fregado cilíndrico con lo que llamamos nosotros un prebarrido. ¿Qué significa eso? Bueno, en algunos casos hay algunas instalaciones cuya limpieza, sobre todo a nivel de constante movimiento que pueda existir en el área,
pues va a requerir de que siempre existan pequeñas partículas o residuos, ¿verdad? En la superficie, y pues esto se complica sobre todo cuando estamos utilizando algunos equipos de fregado que vayan a generar mayor presión en el piso. Esto quiere decir que el sistema cilíndrico, pues ya de por sí lo estamos mencionando, no pues genera mayor presión, ¿verdad? Sí nos proporciona un buen sistema de limpieza, sobre todo en superficies completamente lisas, con un buen acabado, y en el caso de que existan algunos pequeñas partículas de suciedad, de polvo, por ejemplo, inclusive de pequeñas partículas de basura, las podríamos recoger si el equipo viene con el sistema de posibilidad de prebarrido. Una de las ventajas es que al ser cilíndrico normalmente y como tiene cerda, pues ya de por sí en lo que son los zetas, sobre todo en la parte de pisos algunos rugosos y pues en el caso de juntas, pues trabaja un poquito mejor que la parte de disco, pero vimos que también en la parte de disco podemos cambiar el pad por el tipo de cepillo de cerda y esto pues de alguna manera lo podemos convertir. Tiende a ser menos versátil. Podemos cambiar el rodillo por diferentes tipos de fibras, unas más abrasivas y otras menos abrasivas, pero ya de por sí la presión con la que podríamos trabajar sobre la superficie sí va a ser menor en el caso del sistema cilíndrico versus el sistema de disco, ¿verdad? Como les dije anteriormente, si alguien tiene alguna pregunta, alguna consulta, el chat está abierto, así que pueden hacerlo y vamos contestándolas a tiempo. El sistema siguiente es el sistema Boots. Lo quise dejar y lo quise mencionar porque hacia ahí van las nuevas tecnologías. Es algo que yo creo que es importante que sobre todo en la región lo conozcamos un poco mejor. Nosotros contamos con algunos equipos, no todos, y eso voy a ser muy transparente. En Europa, la verdad que esto es lo que más se consume o lo que más se pide. En Estados Unidos particularmente, los sistemas Boost son los que más se solicitan, pero bueno, todavía en regiones como Centroamérica, por ejemplo, en la parte de Sudamérica inclusive, no es tan solicitado y por tanto los equipos disponibles a nivel de inventario para la región son un poco limitados, pero sí es bueno conocer qué es lo que sucede con el sistema orbital, porque hacia ahí van las nuevas tendencias, hacia ahí va la nueva tecnología y de hecho, bueno, más bien en la región nos hemos quedado un poquito rezagados porque estos mismos sistemas BUS ya tienen varios años de estar en Europa y en Estados Unidos y más bien hoy adicionalmente a los equipos que ya conocemos, inclusive ya tenemos hasta equipos inteligentes, ¿verdad? Que son equipos que no requieren de un operario para que puedan trabajar. ¿Qué es el sistema BUS y cómo funciona? Es un pad rectangular, ¿verdad? Es un sistema que funciona mediante vibración. Hay algunas personas que me mencionan ahí la lijadora pequeñita, la que llama mucha gente de acabados. Esa es más o menos la función que tiene el movimiento del pad. Y una de las ventajas que tiene es que al ser multidireccional, ¿verdad? Genera definitivamente una mejor limpieza. Y esto es porque incluso trabaja a mayor velocidad, lo cual proporciona que indistintamente de la velocidad que lleve el operario, vamos a pasar o va a pasar en este caso el sistema, ¿verdad? De limpieza por la misma área una gran cantidad de veces mayor a la que obviamente logramos ya sea con un sistema de fregado de disco o de cilíndrico. Una de las principales funciones que tenemos acá, o una de las principales características es que hay una necesidad de menor presión y al hablar de menor presión hay un menor desgaste, sobre todo en los sistemas de fregado, ¿no? En la parte de trabajo. Y pues obviamente al haber menos presión, al haber menos desgaste, hay menos tiempos, hay menos tiempos de parada, hay menos costos inclusive de mantenimiento y también por su parte hay menos desgaste de la batería. Recuerden que los sistemas a batería sobre todo van a depender de las no solamente funciones que están trabajando en el momento, sino que también depende mucho de la fuerza o de la presión con la que el equipo pueda estar trabajando al momento en que lo ponemos a funcionar. El sistema BUS provee 6 veces más eficiencia que la limpieza de cualquier tipo de máquina, inclusive la de disco, que es la que normalmente siempre hemos considerado como el mejor sistema. Aquí, por ejemplo, en la siguiente slide, les muestro una imagen bastante interesante de cómo funciona
porque esta nos muestra al final que el sistema sí provee no solamente un contacto eficiente sobre la superficie, sino la forma unidireccional hacia el centro que tiene el movimiento orbital que facilita este equipo. Una de las grandes ventajas, sobre todo cuando consideramos estos equipos principalmente, es el ahorro, porque este sistema provee dentro de las características que ya mencionamos, como de una mayor velocidad, de una menor presión y por lo tanto hay menores desgaste e inclusive menores consumo tanto de energía como de batería, dependiendo del sistema que estemos utilizando, es que vamos a tener ahorros significativos inclusive en lo que sería el consumo de agua o de químicos. Hablamos de cerca de un 70% menos. ¿Por qué? Porque el movimiento que hace el pad hacia el centro o hacia adentro provoca que el líquido con el que estemos trabajando siempre vaya hacia el centro y no se pierda hacia los lados, que es lo que normalmente sucede cuando hacemos el fregado con los sistemas de disco, que pues por su movimiento hay gente que menciona esto como que se forman pequeñas olas a los lados del disco y pues obviamente esto es agua o líquidos o químicos que quedan residualmente perdidos a lo largo de todo el recorrido. En el caso del sistema BOOTS, el sistema provee un sistema que en el movimiento orbital el agua se vaya hacia el centro, con lo cual podemos trabajar inclusive con el sistema de, vamos a ver, dispenso líquido y suspendo porque más bien quedo trabajando con lo poco que pude haber derramado al suelo, digámoslo así, un proceso de limpieza durante más metros cuadrados o durante más tiempo. Vamos a incrementar en casi un 40% la vida útil de los pads, entre otras, porque hay menos presión, acuérdense de esto. Y lo segundo, porque realmente la forma en la que se maneja el líquido va a mantener siempre hidratado el pad. Y esto hace que pues obviamente la fibra resbale mejor y por lo tanto haya menos fricción y pues obviamente haya menos desgaste. Ya hablamos de que hay menos costos de mano de obra y esto tiene que ver porque el equipo trabaja con menores presiones y sobre todo con menores esfuerzos hacia el suelo y pues obviamente la vida útil de las partes se incrementa. Y el ruido, vamos a ver, son equipos verdaderamente muy silenciosos. Los equipos BUS de hecho han ganado mucho terreno, sobre todo en Europa y en Estados Unidos, entre otras características, aparte del aspecto ambiental, que es obviamente muy importante, el costo que definitivamente representa para todos hoy en día un aspecto importante, es el hecho de que al final son equipos muy silenciosos, lo cual permite hacer labores de limpieza en áreas de alto tránsito, en donde, por ejemplo, en algunos casos, lo que menos se quiere es un equipo ruidoso, generando distracción hacia las personas que están presentes. El resultado definitivamente van a ser pisos más limpios en menor tiempo, ¿verdad? Con ahorros significativos y principalmente con costos de propiedad muchísimo más bajos que los demás equipos. Insisto, esta es una tecnología verdaderamente implementada y probada en Europa, en Estados Unidos hoy por hoy, la mayoría de las industrias, el comercio en particular, optan por estos equipos principalmente, ya los conocen, de hecho inclusive ya los exigen, así que se los dejo ahí para que lo anoten y sobre todo para que lo tomen muy en consideración. El sistema de restregado orbital definitivamente proporciona mayores beneficios y uno de los aspectos interesantes que tiene este tipo de sistemas, y ojo, para los que de alguna manera en algunos procesos llevan a cabo sistemas de capado o sobre todo algún tipo de limpieza profunda, es que lo podemos hacer. Recuerden que trabaja más de 2000 revoluciones por minuto. Vamos a ver, cuando dijimos que generaba menor presión, no significa que es que el equipo no pueda generar una alta presión, sí la tiene. Lo que pasa es que yo puedo trabajar hasta con 3 niveles de presión. La estándar generalmente tiene menor presión que la que genera, por ejemplo, un sistema orbital de disco. Entonces ahí es donde yo me garantizo. Pero si yo requiero llevar a cabo una limpieza más profunda, puedo aumentar la presión sobre la superficie y llevar a cabo procesos como los de decapado. No es necesario, inclusive en este proceso de capado que podemos hacer con esos sistemas, el uso de algún químico. Con solo agua lo podemos hacer. Lo que sí hay que variar en este caso es el sistema de pad o el color del pad, ¿verdad?
Sí tenemos que utilizar un pad, sobre todo el marrón, que es el que normalmente se utiliza, pues para lo que es la remoción de este acabado que queremos levantar. Más o menos, ojo, la productividad que vamos a obtener es de casi 10 metros por minuto, o sea, bastante alto. Para los que hemos hecho en algún momento o hemos tenido la oportunidad de llevar a cabo la práctica de hacer procesos de limpieza profunda o de capado, esto significa realmente no solamente un ahorro en tiempo, en químicos, en consumibles y otras cosas, sino que también, vamos, es un ahorro en fuerzas, en energía y en desgaste personal interesantísimo, ¿no? Podemos remover de 2 hasta 3 capas de acabado, ok, en una sola pasada. Algo muy importante, si ya el proceso es de un decapado completo, ¿verdad? Aquí estamos hablando que podemos llevar a cabo decapados superficiales, ok. Si hay que hacer ya un decapado total y absoluto, pues obviamente tenemos que considerar la pulidora en este caso, ¿verdad? Y los sistemas que siempre ya conocemos a través de, por ejemplo, el disco pad negro, inclusive hoy están los diamantados y posiblemente hasta el uso de químicos. Pero para esas limpiezas, sobre todo para esos tipos de sistemas de capado que hacemos regularmente, en algunos casos superficiales, la fregadora con sistema bus va a trabajar perfectamente. Así que vamos, ahí se los dejo a consideración. Es un aspecto importantísimo para que todos lo consideren. Y vamos a ver, seguidamente vamos a hablar del tercer aspecto, del tercer punto a considerar, muy importante en la selección de la fregadora, que sería el tamaño del equipo de restregado. ¿A qué vamos con esto? Sí, tiene que ver con el tamaño del equipo, pero en algunos casos a veces sucede que el sistema, sobre todo cuando requerimos principalmente por un tema de tiempo, realizar limpiezas en espacios ya sea amplios o reducidos, pero con tiempos limitados, pues hay que considerar muchísimo el ancho y sobre todo el tamaño del disco, ¿verdad? Vamos a encontrarnos con sistemas que van desde los 15 pulgadas hasta las 20 pulgadas. Esto tanto en sistemas circulares como también en sistemas cilíndricos o inclusive en sistemas orbitales. El ancho de los pasillos juega un papel importantísimo en la limpieza, sobre todo si esta limpieza la tenemos que llevar a cabo en una pasada o en 2 pasadas. Si de pronto en este caso particularmente vamos a tener que hacerlo durante la operación que se realice en el área o hay espacios para hacerlo de manera independiente. La altura de los muebles o los espacios juega un aspecto muy importante en la selección del equipo, ¿verdad? Muchas veces pensamos en que la altura no es importante, pero en algunas instalaciones juega el hecho de que puede ser que existan muebles, puede ser que existan algún tipo de gradas o puede ser que existan algún tipo de irregularidades vamos a ver, o qué sé yo, maquinaria, por ejemplo, que está presente, en donde la altura también juega un poco de esto, y el tipo de superficie, ¿verdad? La escogencia del tamaño del equipo puede estar definitivamente condicionado al tamaño del disco. Y aquí es donde, pues, lo importante es que sepamos que podemos considerar equipos que van desde los 15 pulgadas hasta las 20 pulgadas en cuanto al ancho de fregado que podemos obtener. Obviamente, normalmente siempre recomendamos que el ancho de fregado sea el máximo, porque entre más grande sea el sistema de fregado, esto nos va a provocar que sean menores los tiempos de limpieza. Pero vamos, el ancho de los pasillos, así como las alturas y otros aspectos que juegan en el área, van a terminar determinándonos qué tipo de fregado y sobre todo qué tipo o qué tamaño de disco es el que podemos utilizar. El cuarto aspecto importante es la capacidad de los tanques. Vamos a encontrarnos con equipos que van desde los 2 galones hasta los más de 30 galones, ¿ok? Y eso tiene que ver de alguna manera, ya ahora sí, bueno, ya teniendo en cuenta el ancho de los pasillos, la altura, por ejemplo, en algunos casos, si el pasillo yo lo tengo que hacer en una pasada o tengo oportunidad de hacerlo en varias, es también muchas veces un aspecto importante a considerar porque juega un papel importante en dónde hacemos la carga y en dónde hacemos la recarga de agua limpia y de agua sucia. En algunos casos las instalaciones son un poquito extensas. Vamos a ver, no hablemos de grandes, sino las distancias son bastante grandes. Entonces, el punto en donde el operario puede cargar agua limpia y de pronto puede vaciar el contenido del agua sucia
está en un punto X de la planta y de ahí hasta el punto máximo donde puede llegar el operario puede ser que la distancia sea considerable. Entonces,